Y esta mañana extraordinaria tenemos a José Cremaller de la obra Demetrius o la caducidad. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Marco. Gracias. Oye, pues, ¿qué es Demetrius o la caducidad? ¿De qué estamos hablando? Pues es una obra de teatro muy divertida. Está los viernes, que se presenta en el Teatro Shakespeare los viernes a las 8. Es una obra que escribió un dramaturgo mexicano muy talentoso, muy premiado en México, que se llama Legón. Bueno, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, para los cuates Legón. Y nada, pues es una obra que te hace reír toda la hora que dura. Toda la obra. A ver, pero háblanos de qué habla. ¿Cuál es el tema principal, la parte medular? ¿Qué es Demetrius y la caducidad? Pues justamente habla de la caducidad en la vida, en los seres humanos, ¿no? Diríamos, suena muy amplio, de la vida, es la historia de Demetrius, de este personaje, así se llama, y que quiere ser conductor del metro. Ese es su sueño, su vocación. Lo que anhela. Ajá, exactamente. Ajá. Y va y no lo puede hacer. A veces nos pasa que lo que más nos gusta, pues nos ponemos nerviosos y no lo logramos, ¿no? Y por la necesidad de tener trabajo se va a una tienda departamental a vender lavadoras y se vuelve el mejor vendedor. Pero en ese trance, ¿qué pasa? Se empieza a sentir infeliz, se empieza con altibajos, pues se empieza a sentirse inútil porque finalmente está yendo a un lugar que no es tan apasionante como es el ser conductor del metro. Claro, ahí justo nos genera una compasión muy interesante este personaje, porque se podría dar la lectura que es mediocre, pero a la vez es alguien que se adapta.